Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Son exactamente las 12 del día. A través de la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante, solicito nos acompaña la audiencia para crear juntos la hoja de ruta en la información. Un saludo para tu persona, ingeniero, para el colega Mejía y todo el equipo que hace posible esa transmisión. Como ustedes, audiencia, 5518-7760. Vamos rápidamente a notas relevantes de esta mañana. Me parece interesante resaltar una verdad a medias que reconoce el expresidente Calderón relativo al crimen organizado, pero en la mañanera el presidente López Obrador, no olviden, 5518-7760, acusó que el juez que otorgó prisión domiciliaria al exprocurador Jesús Murillo Caram actuó por consigna. No solo citó con poco tiempo de anticipación a la audiencia, sino que en ella se dedicó a hablar mal de él y atacar a su gobierno. Estas fueron las palabras del presidente López Obrador. Incluso el juez que resuelve no es el titular, es el sábado. O sea, un clásico sabadazo. Y creo que dieron un plazo de 2 horas y media. Sin embargo, asistió la fiscalía, no sé cómo, de suerte. Y el juez, de acuerdo al informe que tengo, sí actuó por consigna, porque se dedicó a hablar mal de mí. Nada más estoy pidiendo formalmente la grabación. Fueron las palabras del presidente, que pues en su defensa advierte ahí claroscuros por parte de los representantes del Poder Judicial, y si no está de acuerdo, el Ejecutivo puede apelar al Consejo de la Judicatura para que éste sancione al juez de consigna. En la mañanera, Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que se mantienen 46 la cifra de muertos por Otis y 56 desaparecidos. Las palabras de quien brillaba por su ausencia, y reaparece la titular de Protección Civil. De acuerdo con la Fiscalía General de Guerrero, se tienen 46 personas fallecidas y 56 personas no localizadas. 9 días de el paso del meteoro, Otis se restablece el servicio eléctrico casi en su totalidad en Acapulco y Coyuca de Benítez, al registrar un avance del 90% y un censo de 71.367 casas y pequeñas y medianas empresas. En temas internacionales relacionados con México, la canciller Alicia Bárcena informó que la mexicana Bárbara Lango finalmente salió de la Franja de Gaza con su esposo Suleimán, de origen palestino, a casi un mes que iniciara la nueva guerra entre Israel y Palestina. La canciller participó en Washington en el Foro de Inversión Responsable organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de la primera cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. El expresidente Calderón, esta era la nota que nos llamó la atención y la sometemos a su consideración, audiencia. Reconoció que durante su sexenio conoció de la colusión de policías municipales con grupos del narcotráfico y que estos imponían a los mandos policíacos e incluso cobraban cuota. Se le dijo más de un centenar de ocasiones al presidente en su momento, aquí mismo en el 760 del cuadrante, cuando un grupo de padres que visitaban la cabina por la desaparición de sus hijos en Tijuana, víctimas del pozolero, una nota que por cierto grabó la BBC de Londres, y se le dijo al expresidente, pero nada hizo en su momento, pues ¿para qué habla ahora? Esas fueron sus palabras al participar en el Foro Regional sobre Política y Campañas Electorales. Escuchen al expresidente Calderón, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Y ya que después vi el discurso, los empecé a ver, terrible. La gente estaba diciendo que el director de la policía de ese municipio era de los capos, era de los malos. Y entonces, ya que salimos del evento, subí a la camioneta y al alcalde así le dije así: óyeme, desgraciado, todavía le dijo alguna palabra ahí, me está diciendo la gente que tu director de policía está con los caballeros templarios. Uy,
presidente, no, el director de la policía, el de mercados, el de vinos y licores, el de construcción. ¿Cómo es posible? No, pues es que viven a 5 kilómetros de aquí, todos. Vienen, yo tengo 12 policías con pistolas 38, llegan en 3 Suburbans, armados hasta los dientes, y pues sí, me dicen, te vas a poner a este director de seguridad, me vas a dar el 15% del presupuesto que tienes, vas a poner al del vinos y licor, todo. Se apoderan del Estado, lo capturan. Esa es la verdadera amenaza, más que la droga, o además de la droga misma. Tal vez mientras el presidente se encontraba en efectos etílicos en la residencia presidencial de Los Pinos, porque era muy proclive a eso, presidente Calderón. ¿Y García Luna qué? ¿A poco no le dijeron a usted, señor Calderón, que García Luna daba sustento y cobijo al crimen organizado y al cartel de Sinaloa y a Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán de Chorti? Señor Calderón, es usted un sinvergüenza. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón señaló que el recorte presupuestal que se discutirá en la Cámara de Diputados afectaría la capacidad del órgano de cara a las elecciones de 2024, así lo dijo el magistrado Reyes Rodríguez. Esta propuesta de la comisión afectaría seriamente la capacidad institucional del Tribunal Electoral, porque la reducción que se estará discutiendo es más o menos equivalente al monto que se proyectó para la contratación de personal en las salas regionales, en la sala superior, tanto en las secretarías generales de acuerdos como en los equipos jurisdiccionales de cada una de las magistraturas. Me parece que el colega coordinador Mejía, con todo respeto, y se equivocó, debió enviar este resumen, pero como la sección de los cínicos. El primero que escucharon ustedes es Calderón Hinojosa Felipe de Jesús. Qué bárbaro, no tiene nombre. Y este segundo, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, un órgano que ya es inexistente, ya no sirve, junto con el INE, deben ser absorbidos por la Suprema Corte de Justicia, y esos ingresos mejor entregarlos permanentemente a las viudas de los desaparecidos de Acapulco. No, pero es parte de la información. El Partido Movimiento Ciudadano impugnó ante el Tribunal Electoral, ante ese órgano autónomo, el acuerdo del INE por el cual se le ordena a los partidos nombrar 5 mujeres y 4 hombres para las gubernaturas que se renovarán el 2 de junio del 2024. El senador Dante Delgado presentó una impugnación en contra del acuerdo INE/CG 569-2023. A decir de la queja, vulnera los derechos políticos de los aspirantes a las gubernaturas, entre otras cosas. Y la recuperación de Acapulco y otros municipios de Guerrero tras el paso del huracán Otis requerirá entre 200,000 y 300,000 millones de pesos, aseguró José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, cuyo hermano Medina Mora fuera ministro de la Corte y su paradero es desconocido al ser acusado de lavado de dinero. Técnicos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, detectaron la circulación del virus de la influenza aviar de alta patogenicidad, este es el AH5, caray, en una segunda granja de postura comercial allá en Cajeme, en Sonora. Que es realmente Cajeme, es Ciudad Obregón, pero así se conoce. En este ingreso al invierno es una nota que no puede pasar inadvertida. 2 civiles sin vida, el aseguramiento de armas y equipo táctico dejó una balacera entre elementos de la Guardia Estatal y hombres armados en Tampico, Tamaulipas, después de recibir un reporte del C5 respecto a 7 vehículos con gente armada que se encontraban obstruyendo la vialidad en brechas aledañas a la citada colonia. El gobierno de México dio a conocer que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tiene previsto aumentar la tarifa de uso aeroportuario, el TUA, en vuelos nacionales e internacionales a partir del 9 de noviembre. Pero ¿saben lo que ocurre allí en el Felipe Ángeles? Y esto es algo que tiene que tomar en cuenta la Fuerza Armada, las Fuerzas Armadas. Sus integrantes o elementos que están ahí, pues parece que se encuentran en un estado de sitio permanente acosando al pasajero. Ya lo vivimos hace 15 días en un sábado viajando a Guadalajara en el AIFA, y la señora que antecedió a su servidor le esculcaron hasta donde no menciono a ustedes por respeto,
a ver si tenía ella alguna droga. Ubicaron sus pertenencias en esa cajita que registra el polvo de la droga, de la coca, y la pobre señora está espantada. Imagínense el servidor de ustedes que se encontraba atrás. No, eso ojalá que las Fuerzas Armadas pongan orden, porque parece un aeropuerto similar al de Santiago de Chile después del golpe de estado de Augusto Pinochet Ugarte. Así es el AIFA, En una serie de restos humanos fueron localizados por elementos de grupos de búsqueda desaparecidos, quienes encontraron los huesos entre llantas quemadas y restos de cabello, informó Juan Gonzalo Moreno, quien agregó, suman ya 300 piezas en la zona. Esto ocurre en la República Mexicana y es grave, gravísimo. Por segundo día consecutivo, los migrantes permanecen en el municipio de Huixtla, allá en Chiapas. Algunas brigadas de organismos no gubernamentales han instalado módulos de atención para atender a infantes y madres enfermas principalmente. El Servicio Meteorológico Nacional anunció el pronóstico del clima en México para este 3 de noviembre, el cual prevé ambiente frío y heladas. Lluvias fuertes o fortísimas en la península de Yucatán, con puntuales intensas en Quintana Roo. Y hay que tomar en cuenta porque generalmente diciembre, enero son meses críticos para el sur-sureste, entre ellos Tabasco y Campeche, sin omitir a la península yucateca. Y para el Valle de México se prevé cielo nublado, ambiente cálido, sin lluvia en la capital y probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México, con una temperatura mínima de 7 a 9 grados y máxima de 24 a 26 para Toluca, Estado de México. La temperatura mínima será de 4 a 6 y la máxima de 21 a 23 grados centígrados. Temas de la capital que nos interesan: el Instituto Electoral Capitalino, el IECM, combatirá el mal uso de la inteligencia artificial en las elecciones del 2024. Así lo apuntó la consejera electoral Erika Estrada Ruiz. Afirmó, al momento el instituto no recibe alguna queja por el mal empleo de esa tecnología, que afectará de manera negativa a la contienda, de acuerdo con el Instituto Electoral Capitalino. En esta ciudad, el diputado del PAN, Aníbal Cañez, propuso una iniciativa para que el presupuesto anual del metro aumente año con año y no pueda practicarse ninguna reducción. Busca modificar la ley de movilidad de la Ciudad de México para que las autoridades encargadas de la aprobación del presupuesto de egresos asignen de manera progresiva y anual al metro un presupuesto mayor al ejercido, por ejemplo, en el 2023. Ojalá esto aplique pronto. Son las 12:12, una paréntesis para enlazarnos con la maestra Susana Mesa. A propósito, en estos días del romanticismo. Maestra, gusto saludarla y buenas tardes para usted. Hola, ¿qué tal, maestro Lamont? Esperando que usted y los amigos de la audiencia se encuentren muy bien. Pues el viento y frío de noviembre ya se dejan sentir y esta es la mejor época del año para hablar de la corriente cultural llamada romanticismo, el cual no es expresar cosas amorosas, sino que se refiere a la expresión y profundidad de los sentimientos, así como una búsqueda constante de la libertad de espíritu y pensamiento. El término romántico deriva de la literatura con un significado de pintoresco o sentimental, pero algo que es muy relevante del romanticismo es la conciencia del yo, es el ser original, la creatividad, y al mismo tiempo el romanticismo apela mucho a la nostalgia, los paisajes nocturnos, la luz de la luna, los fantasmas, el mundo sobrenatural, la conciencia del amor imposible e incluso trascendente a la muerte. Todas estas características se notan mucho en la literatura romántica, pero también en la música. De hecho, quien comenzó esto fue Beethoven, quien funda las bases. De ahí nos vamos con todos los autores del siglo XIX, como Chopin y Tchaikovsky. Cabe decir que el pasado 1 de noviembre se celebró el Día Nacional del Ballet, y sin duda esta manifestación artística fue muy relevante durante el romanticismo. De hecho, hay un ballet que se llama Giselle o Gisela en español, compuesto por el autor francés Adolphe Adam, que aborda todas las características del romanticismo, ya que Giselle es el ballet por excelencia,
que expresa todos los sentimientos humanos: amor, pasión, enojo, tristeza y demás. De hecho, los bailarines interpretan con la danza estas pasiones, pero también con las luces del escenario y los vestuarios se logra dar la semblanza de lo ultraterreno, el amor después de la muerte y el perdón. Todo a través de la música y la expresión corporal. La historia se sitúa en una aldea alemana donde una joven que le gustaba bailar se enamora profundamente de un muchacho que le destrozará el corazón. Ella muere a causa de esta terrible situación. Giselle se convierte en un espíritu del bosque y se une a otros espíritus de jóvenes que murieron también en las vísperas de su boda. Así que sus espíritus, estos espíritus femeninos, enojados y con sed de venganza por todo lo que los hombres le han hecho, pues se encuentran en el bosque, y cualquier caballero que esté en el bosque después de medianoche morirá bailando hasta el agotamiento. Por supuesto, Giselle será la excepción, porque cuando el chico que le destroza el corazón visita su tumba en la noche arrepentido de haber provocado su tragedia, Giselle le perdona y le salva la vida bailando junto con él, compartiendo su sentencia y evitando que su amado muera a manos de los resentidos espíritus del bosque. Así que, como vemos, el ballet Giselle tiene todos los ingredientes románticos, pero también humanos, que lo convierten en uno de los ballets más interpretados del mundo. Hasta aquí el día de hoy. Gracias por el favor de su atención y que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto. Gracias, maestra Susana Mesa. Buenas tardes para usted. Mejor fin de semana. Son las 12:16. Así lo dice Lamón. Don Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:18. Vía telefónica se encuentra el doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, de nuestra máxima casa de estudios. Expertos evalúan el escenario en México previo a la fase invernal del virus de la COVID-19, el problema de algunas vacunas. Su tecnología es vieja, tal vez obsoleta. Y finalmente, antes de ofrecer la palabra al científico, el periódico New York Times presentó ayer qué tan preocupada debe estar la gente sobre las variantes de la COVID-19, entre ellas EG.5 más HB.1, y señala que adultos mayores diagnosticados con enfermedades crónico-degenerativas son la población de elevado riesgo en esta temporada invernal. Muchas gracias, doctor Alejandro Sánchez, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, por aceptar esta entrevista con Radio Cañón 760 El Cuadrante, y buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, Federico. Un placer estar contigo y con toda la auditoria. Le platiqué a la audiencia antes de ofrecerle el micrófono, doctor, acerca de las variantes de la COVID EG.5, HB.1, que afectarían gravemente a la población adulto mayor con enfermedades crónico-degenerativas. Este es un tema frente al general que planteamos a usted, el escenario en México previo a la fase invernal del virus y las vacunas con tecnología vieja o que ya resultarían obsoletas para enfrentar estas variantes, doctor. Sí, mira, las variantes que mencionas, la HV1 y la EG.5.2, de hecho, son variantes que justo derivan, todo deriva de Omicron. Y finalmente, estas nuevas variantes que finalmente ya estamos en letras que no habíamos escuchado antes, es precisamente porque la evolución del virus actualmente se da por recombinación. De hecho, estas variantes, digamos, tienen un ancestro que son las XBB 1.9 y que ya son recombinantes y han recombinado de algunos linajes que hubo de la variante Omicron. Bueno, independientemente del origen y de las características particulares de estos virus, lo que sabemos es que son más transmisibles. Por eso el riesgo de los adultos mayores, porque justo a mayor transmisión el riesgo aumenta, sobre todo en la mortalidad. Si hay más personas que se puedan infectar, la probabilidad de que esto le caiga a un adulto mayor es muy grande, y a final de cuentas ellos son los que están en riesgo debido a que su respuesta inmunológica ya no es tan buena como el resto de la población y sobre todo de las personas más jóvenes. En ese sentido, las vacunas que nos colocaron, pues digamos ya hace casi 2 años, tenían información del virus de Wuhan, el cual realmente ya no existe. La cantidad de mutaciones que ha acumulado el virus en las regiones donde interactúa
con las células para infectarlas, asciende a más de 40 mutaciones comparado con el virus de Wuhan, que fue el original, que es lo que traen estas vacunas. Ahora, esto en términos simples para que el auditorio lo entienda, es si nosotros nos quedamos con estas vacunas solamente o las volvemos a colocar, no van a tener un efecto, porque es como entregarle a la policía una foto de un criminal que estamos buscando de cuando tenía 6 años, pero el criminal ya tiene 30. Entonces, digamos que esta información ya no le sirve al sistema inmune del todo para poder capturar al virus lo antes posible en el organismo. En general, las vacunas que nos pusieron despiertan 2 tipos de respuesta. Una que se le llama respuesta celular, que esa nos está protegiendo de llegar a síntomas graves y a la muerte, pero no abona a la otra parte de la inmunidad, que es la inmunidad humoral, que es la que crea los anticuerpos, y que son estas proteínas que encapsulan a los virus antes de que entren a las células. Eso, por ejemplo, ya los anticuerpos que podamos crear nosotros, o los que tengan un esquema de vacunación completo, ya no van a ser efectivos ante estas nuevas variantes, y por lo tanto vuelven a estar en riesgo las poblaciones de 65 más, o personas inmunocomprometidas o inmunosuprimidas. Importantísimo estos 2 últimos datos, y lo importante, como apunta su estudio, doctor, es recordar que la vacunación contra COVID-19 tiene como objetivo, con vacunas actualizadas, abatir la probabilidad de que la persona contagiada enferme y muera. Así es, y como te decía, mira, ahorita solamente hay un cierto tipo de vacunas, que son las vacunas que mucha gente ya conoce, de la marca Pfizer y Moderna, que a diferencia de las vacunas que existieron, incluyendo de la misma marca, ya tienen información actualizada para estas variantes de Omicron de las que les acabo de hablar. En particular, la más reciente es aquella que tiene información para la variante XBB 1.5, que ya, digamos, está más cercana a las que podríamos ver ahorita, que son las XBB 1.9 o XBB 1.16. Digamos que esta foto, aunque no es la más actualizada, digamos que sería la foto del criminal de cuando tiene 20, 25 años, aunque ahorita tenga 30. Esto le facilita al organismo poder crear anticuerpos que lo puedan neutralizar, y aunque la neutralización no va a ser perfecta, sí va a reducir mucho la probabilidad de contagio, y sobre todo la protección que puede dar a adultos mayores es significativa. Estas vacunas están comercialmente disponibles en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y por lo menos la COFEPRIS hace más o menos un mes dio su visto bueno para que se empiece ya o es permitida la distribución en México, aunque habría que ver si las gestiones para su compra ya están siendo llevadas por alguna empresa, y sobre todo si el gobierno tiene planes o no, aunque hasta ahorita ha manifestado que no están en sus planes comprar más o nuevas vacunas. A propósito de esta última, nos decía, doctor, EG.5, leo que quien resulte diagnosticado y en una etapa crítica, hay un tratamiento, pero no está en México, el Paxlovid, que sería, de acuerdo con la información del New York Times, el agente más específico para enfrentar la variante, la XBB o el EG.5. Mira, este tratamiento, independientemente de la variable, debe ser utilizado en casos muy específicos. Digamos que aquellas personas, sobre todo que están inmunocomprometidas, inmunosuprimidas, o mayores de edad con ciertas comorbilidades, son los candidatos para usar este medicamento. El Paxlovid es una combinación de 2 medicamentos que lo que hace es inhibir los mecanismos de invasión del virus. Ahora, hay que tener cuidado porque, al final de cuentas, son pocos los estudios que hay de la resistencia que ya se genera contra este fármaco, y que, a final de cuentas, no todos finalmente, o no en todas las situaciones, debe ser administrado, por lo mismo de que hay que evitar crear la resistencia a esto. O sea, a final de cuentas, no recuerdo si ERIS, que es la variante 5.2, ya tiene estas mutaciones incluidas que le haría escapar al efecto del Paxlovid, pero de todas maneras, como bien dicen, primero, no está fácilmente disponible en México, o hasta ahorita yo no he visto que sea ya comercialmente disponible, y es un medicamento muy, muy caro. Digamos que me parece que son 2 dosis, y prácticamente es un tratamiento de más de 70,000 pesos. Pero digamos que antes de llegar a esa opción para la población en general, digamos que tenemos las vacunas, que es una opción mucho más barata, y sobre todo
medios de ¿cómo se llama?, de seguridad pasiva que hemos olvidado, que son el uso del cubrebocas y la ventilación, y que estos obviamente son mucho más baratos y mucho menos difíciles de llevar a cabo, y que en conjunto con la vacunación podrían llevar a un panorama donde el riesgo sea más bajo, sobre todo en este esquema invernal, donde la gente vamos a tender a pasar más tiempo en lugares cerrados, mal ventilados y muy concurridos por el hecho del clima, por el hecho del invierno y del frío, ¿no? Entonces, pues, realmente hay otras medidas más allá del Paxlovid, que no es una medida que se debe pensar en primera instancia como remedial, pero que a final de cuentas hay muchas otras cosas que podemos hacer antes y que podrían evitar llegar a ese punto. En estos temas finales, doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, agradeciendo su disposición de platicar con la audiencia de Radio Cañón 760, preguntarle, en su perspectiva, ¿es correcto aplicarse la vacuna Abdalá o ya está desfasada, es obsoleta? Y si nuestra máxima casa de estudios y en el Instituto de Biotecnología de la UNAM se continúa trabajando en la vacuna Patria o pues ya se acabó el proyecto, ¿podría informarnos, doctor? Mira, el Instituto de Biotecnología no está involucrado en el desarrollo de la vacuna Patria. Nosotros lo que sí estamos involucrados es en hacer la vigilancia genómica del virus. De hecho, nosotros por eso sabemos qué es lo que está circulando y te podría decir que estas variantes, por ejemplo, como la HV1, la EG5.2, empiezan a levantarse su incidencia, pero la que sigue estando mayoritariamente en el país es la XBB 1.5, que para esa sí tenemos la vacuna de Pfizer y Moderna que podríamos usar, pero que tuvo que haber sido administrada ya desde hace meses y lo cual no se hizo. Ahora, en general, la vacuna Patria y la vacuna Abdalá tienen tecnologías más o menos similares que son de proteína recombinante. De hecho, hay una tercera opción comercial que se llama Novavax, y esa también es de proteína recombinante, pero a diferencia de Patria y de Abdalá, esta sí tiene la información más reciente de las variantes como la XBB 1.5. En el caso de la vacuna Abdalá, es una vacuna que se hizo en Cuba y que finalmente fue usada o fue diseñada con el virus original de Wuhan, con la información de las proteínas de ese virus, del cual, como te decía, ya no existe. Y las pruebas que existen, digamos, fue solamente en población adulta, solamente en Cuba, y a final de cuentas, en una época donde existía una variante que era la variante Delta. Posiblemente muchos la recordarán, pero esa variante también ya desapareció, y en comparación de las mutaciones que tiene Omicron, que son más de 40, Delta solamente tenía 7, y aún así no tenía una gran efectividad o una efectividad al 100% para cortar la transmisión. En ese sentido, te digo, utilizar esta vacuna, como se lo he recomendado a la gente. Si hay personas en este país que todavía no tengan ningún esquema de vacunación, sí podrían ponerse la vacuna Abdalá. Si usted es una persona que ya tiene un esquema de vacunación o es un menor de edad, no recomiendo utilizar esta vacuna, primero porque justo no hay evidencias, por ejemplo, para su uso en menores de edad, sobre todo del rango de entre 5 y 12 o 5 y 18 años. Y de todas maneras, aquellas personas que ya tienen un esquema de vacunación completo, realmente ya tienen una inmunidad celular levantada y no tiene tampoco ni pruebas ni elementos para poder ser usada como refuerzo. Ahora, la vacuna Patria, si, por ejemplo, se utiliza la información que nosotros hemos generado y que hemos puesto a disposición de las autoridades de salud, entre ellas el INDRE, con todas las variantes, y esto también lo tenemos ya depositado en bases de datos públicas como se llama GSAID, que es donde está depositando todo el mundo esta información de las variantes, podrían tomar esa información y hacer una vacuna Patria que contenga la información de las variantes más recientes. Claro, no es trivial y finalmente llevaría un tiempo, y definitivamente vamos perdiendo terreno en la carrera contra el virus porque va mutando mucho más rápido de lo que nosotros podemos actualizar las vacunas. Entonces, la recomendación es, si usted no tiene ningún esquema de vacunación, puede ponerse la vacuna Abdalá. Si usted ya tiene un esquema de vacunación, no tiene sentido, y sobre todo, que el ponérsela, aunque está probada la seguridad y no va a pasar nada malo, vamos a crear una sensación de falsa seguridad, de falsa inmunidad, donde la gente se va a arriesgar más o va a tomar más riesgos, y entonces no vamos a poder cortar la transmisión. Recapitulando, doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, de nuestra máxima casa de estudios, quien no cuenta con un esquema de vacunación,
a la fecha puede aplicarse la Abdalá, pero quien ya tiene, se aplicara Sputnik, se aplicara Pfizer, Moderna, etcétera, mejor no proceda a aplicarse la Abdalá. Sí, porque no tendría sentido, y sobre todo lo más preocupante es que no se le aplica a menores de edad, porque finalmente para ellos en este país que compraron las vacunas de Pfizer, las cuales tienen una dosis pediátrica que está aprobada para esos rangos de edad, hay evidencias para saber que funciona, mientras que Abdalá no. Y como te decían, tienen la información del virus de Wuhan, y aunque podría levantar una respuesta celular, que es lo que les había explicado hace unos momentos, esa respuesta celular ya la tenemos todos los que hemos tenido un esquema de vacunación e incluso refuerzos, e incluso, pues obviamente, infecciones y reinfecciones. Aquí lo que necesitamos es empezar a tener las herramientas para cortar la transmisión, y eso lo vamos a lograr con vacunas que estén actualizadas, que nos permitan generar anticuerpos que sean específicos contra las variantes que están circulando ahorita y no las de hace 2 años. Le agradezco enormemente en nombre de la audiencia de Radio Cañón, doctor Alejandro Sánchez del Instituto de Biotecnología de nuestra máxima casa de estudios, aportar esta información valiosísima que nosotros transmitimos al pie de la letra a la audiencia de Radio Cañón. Muchas gracias, doctor, y muy buenas tardes para usted. Muchísimas gracias y cuídense. Ahí está lo que dijo el doctor, cuidémonos todos. Y es la recomendación porque el invierno ya toca puerta y somos muy claros al enfatizar a ustedes, si sus hijos o aún usted no cuenta con un esquema completo de vacunación, entonces no aplique Abdalá, vaya mejor a los centros de salud y pida otra o pues ni modo, vamos a tener que sacar del bolsillo y adquirir las que las industrias farmacéuticas nos provean. 12:33. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:35. Interesante la información ofertada a ustedes, entregada por nuestra máxima casa de estudios. En el tema de la candidatura al gobierno de la Ciudad de México por el Frente Amplio, continúa la disputa y esto pues le va a causar mucho daño a la oposición, dado que los dirigentes del Sol Azteca y el Tricolor le pusieron un freno a su alianza del PAN con Marco Cortés, quien afirmó que el Frente designará a hombres en las candidaturas para los gobiernos de Veracruz, Yucatán, Puebla y Ciudad de México. Es lo que dijo Marco Cortés, pero con él no coinciden los dirigentes de otros partidos. Los dichos de Cortés, esto viene en un medio de circulación nacional impreso, ante miembros del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, provocaron el desmentido de su homólogo Jesús Zambrano, del diputado federal Rubén Moreira, y también la legisladora tricolor Cintia López Castro, quien amagó con dejar la coalición si esto ocurre. Zambrano dijo que era falso ese anuncio y que la elección de paridad de género en candidaturas debe ser democrática. Moreira, quien representa al PRI en el Frente Amplio por México, sostuvo que el PAN no será el que determine que un hombre competirá por la capital del país. Esto en clara alusión al señor Taboada, que como ustedes saben ya se levantó la mano y prácticamente la semana anterior el representante del cartel inmobiliario afirmó que él sería el abanderado del Frente Amplio por la Ciudad de México. Es un asunto en el que todavía no hay una definición. Y aquí hay otro elemento interesante que destacar a propósito de derroches en entidades donde pues no se vale que mientras otras como Guerrero sufren hoy la calamidad y los estragos de Otis, en otra allá vecina, bueno, esto es San Luis Potosí para ser específico y de acuerdo con un diario de circulación nacional, resalta el derroche en una exhibición charra por 200 millones de pesos. Ahí queda pues el comentario. Respecto al recorte de los órganos autónomos que también resalta hoy en las 8 columnas, les informo que la
Cámara de los Diputados y el gobernante partido Morena salió dividido por los recortes anunciados al proyecto del presupuesto para 2024, mientras los diputados del Camino de México que impulsa Marcelo Ebrard reclaman la falta de reasignación de recursos para la reconstrucción de Guerrero, otros lo avalaron. Así que los órganos, y esto me parece que es lo más adecuado, el INE, el Tribunal Electoral, el INAI y entre otros órganos son los que resultarán más afectados en el Poder Judicial, desde luego, el INE, la COFECE, el Poder Legislativo y el INAI. El INAI que pues prácticamente es un órgano ya obsoleto, cuyos resolutivos nadie toma en cuenta. Y pueden decir y pueden proponer, pero ni siquiera lograron cubrir la cuota de integrantes del INAI, como sucede también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el tema hoy más importante fueron las declaraciones de Felipe Calderón. Afirma que la democracia de México está en peligro por ataque constante a las instituciones, pero cuando él fue titular del Ejecutivo Federal, era precisamente lo que aplicaba en un sexenio donde el crimen organizado alcanzó márgenes insospechados, porque las autoridades encargadas de su combate trabajaban abiertamente en colusión con los integrantes del crimen organizado. Y solo para profundizar en el tema del presupuesto, plantean diputados reasignar del presupuesto de la Federación 46,266 para la recuperación de Acapulco, entre otras cosas. El Tribunal Electoral levantó la voz ante el amago de recorte, advierte, pero estos son como los de la Suprema Corte. El magistrado Reyes Rodríguez afirma que ajustar 767 millones de pesos impactará la capacidad institucional y pegaría a contratación de personal en el año electoral, pues con lo que tienen es suficiente. Y estos magistrados, vamos a ver cuánto gana un magistrado del Tribunal Electoral, para que usted conozca y no nos hagamos bolas, cuánto ingresa un magistrado, son como casi los ministros de la Corte, un magistrado del TPJF, para hacerlo más rápido, y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obtienen un sueldo de 294,407 pesos. Con razón hay una lista, por lo menos de 50 o 100 que desean ocupar las plazas de los dos magistrados que concluyeron su labor recientemente. Así como escuchan, los magistrados del tribunal ganan 120,000 pesos mensuales más que el presidente López Obrador, tienen prestaciones como aguinaldo, seguro de vida, gastos médicos mayores y bonos para la celebración de los días de la madre y del padre. Qué chistosos estos señores magistrados. Ganan entonces una cantidad estratosférica. Eso es lamentable. Quienes integran la Sala Superior, encabezada por Reyes Rodríguez Mondragón, reciben anualmente 3,532,887 pesos cada uno, mientras el presidente López Obrador 2,007,912 pesos. Esto, de acuerdo con el portal de transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial, se desprende que del presupuesto público, con una clave específica, se les pagan más de 294,400 pesos a Felipe de la Mata Pizaña, Yandine Madeleine Otalora Malasís, entre otros, y José Luis Vargas Valdés. José Luis Vargas fue acusado también de lavado de dinero con propiedades en Miami y nunca respondió, ya terminó y fue funcionario de la Secretaría de Gobernación. Por lo tanto, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial pues son como los ministros de la Corte. Son las 12:43, hay más aquí en Radio Cañón. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral.
Así lo dice la nona. Son las 12:45. La Confederación Patronal de la República Mexicana estableció la Comisión para el Desarrollo Democrático. Habrá que ver cómo se interpreta en su magnitud el término democracia. Ayer el presidente lo definió, Kratos, poder, el poder para el pueblo, pero vamos a enlazarnos esta tarde con la doctora María de los Ángeles Fromow, presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y antes la doctora fue titular de la FEPADE, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Le agradezco mucho, presidenta, doctora María de los Ángeles Fromow, tome la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante. Qué gusto saludarla y buenas tardes para usted, doctora. Muy buenas tardes y qué gusto poder saludarte, Federico. Te mando un abrazo y a todo tu auditorio un cariñoso saludo. A tus órdenes. Gracias, doctora. Pues tanto el INE y la Coparmex anuncian la apertura de los sábados de los módulos para actualizar la credencial para votar. El propósito de esta comisión que le confieren esta presidencia que le ha conferido la Coparmex, ¿cuáles son sus objetivos, si los puede resumir, doctora, para entrar ya de lleno a la difícil tarea, entre otras cosas, de orientar a los electores, a quienes vamos a sufragar en 2024, sobre esa responsabilidad, doctora? Pues como una organización empresarial, un sindicato patronal, esta organización lo que pretende es incentivar la participación ciudadana a través del conocimiento de cada una de las etapas de los procesos electorales, a través de incentivar a nuestros jóvenes a que saquen su credencial de elector, conozcan las plataformas electorales, decidan de manera importante sobre su elección y finalmente acudan a las urnas. Esto, pues, sin duda es un reto ante un proceso electoral complejo, ante un proceso electoral donde existen múltiples elecciones locales y federales, pero creo que haciendo una suma a todas las actividades institucionales del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Local de la Ciudad de México y en especial, bueno, pues llamando a todas las organizaciones ciudadanas para que juntos construyamos un proceso electoral participativo, activo y sobre todo informado. Por su experiencia como árbitro judicial en los procesos de hace varios años, doctora María de los Ángeles Fromow, ¿cuál cree usted deba ser un incentivo a través de una campaña profunda, intensa, en la que cuente usted con los medios de comunicación como sus aliados, lleve a los jóvenes, a ellos, quienes por su margen pueden incidir en el curso que siga la elección del 2024 a las casillas? Así es, mi querido Federico. Fíjate que es muy importante la participación y para eso, bueno, pues logramos que el Instituto Nacional Electoral abriera los módulos, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, para que los sábados, a partir de este sábado, estén abiertos. Entonces, podrán asistir y, bueno, ampliaron también los horarios de los días en la semana y que puedan estar activos para que no exista ningún pretexto para no estar actualizando tu credencial de elector, seas nuevo votante, tengas un cambio de domicilio o ya no esté vigente tu credencial, vayas y actives el mecanismo idóneo para participar en la próxima jornada electoral, que bien vamos a ver toda la batalla de campañas electorales, de plataformas electorales, de candidatos, precandidatos, pero como ciudadanos tenemos que tener esa posibilidad de ir a ejercer nuestro voto. La tarea es difícil para usted, doctora, porque si tomamos en cuenta el total de mexicanos que participamos en el 2018 para elegir a nuestros representantes populares, más o menos del 62%. ¿Tienen ustedes alguna meta? ¿Creen que este porcentaje de participación se pueda superar? Sí, señor, mi querido amigo, creo que tenemos una meta. En la elección del presidente Cedillo logró una participación en nuestro país del 76%. Si hacemos esto y superamos ese número,
creo que habremos superado parte del abstencionismo. Y este porcentaje también pues tiene que ver con los jóvenes, sobre todo después de los 20 años y hasta los 35 años, donde a veces no encontramos esa empatía con un proceso democrático. El valorar que participar decide el futuro de nuestro país, creo que es uno de los puntos claves que tenemos que hacer conciencia. Yo te agradezco que los medios de comunicación se sumen con nosotros, se sumen con los ciudadanos, con las instituciones como Coparmex, para que podamos activarnos todos. Y gracias de veras por tu compromiso, Federico. Al contrario, doctora, ahora díganos a qué atribuye que la Confederación Patronal de la República Mexicana le confiriera esta enorme responsabilidad y cómo ubica usted el sentir de los jóvenes, y claro, no solamente de los jóvenes, de las mujeres que son mayoría en el padrón electoral, y afortunadamente veo que, de acuerdo con la definición de los partidos políticos, pues y del INE, particularmente el INE, pues ahora serán una mayoría de similar ese género a usted, a quienes veremos en las urnas. ¿Esto puede cambiar el escenario? ¿Puede motivar a que ustedes, que son la mayoría en el padrón electoral, cambien el curso de este país? Primero déjame decirte que nuestro presidente Armando Zúñiga, presidente del Centro Empresarial Coparmex Ciudad de México, ha sido un firme impulsor de la democracia en nuestro país y en especial en la Ciudad de México. Entonces me ha permitido estar a su lado para incentivar todas estas acciones que están en concordancia con la estrategia de Coparmex Nacional. Y bueno, somos una parte, un porcentaje muy importante de votantes de la Ciudad de México. Con eso queremos impulsar y concientizar a, como tú dices, a los jóvenes y a las mujeres, porque hoy tenemos en nuestra Constitución una tarea muy importante que es la equidad de género, y esto sin duda nos permite estar participando. Ya tuvimos un primer congreso paritario a nivel nacional, ya tenemos congresos paritarios a nivel local, pero la tarea de tener la elección de varias de las gobernadoras, está pidiendo la decisión del INE que sean 5, pues va a hacer que nuestro país ya estemos también en una participación paritaria en los gobiernos estatales. Nos faltarán muchos temas todavía, participación igualitaria en el tema empresarial, en los temas académicos, en los temas incluso tecnológicos de investigación, pero creo que en México se está poniendo a la vanguardia en estos temas de equidad de género. Y su tarea en la entidad, que es el segundo padrón electoral, que con el Estado de México, y usted sabrá, Jalisco, Puebla, o Veracruz, pues marcarán el curso que siga la Ciudad de México y la República, aún es mayor, doctora. Sí, y sobre todo nos une a todos la responsabilidad para que juntos, absolutamente toda la población, decidamos qué futuro queremos como México, y es el momento de salir a las urnas. Hay otros mecanismos de participación ciudadana que vamos a ir viendo a lo largo, y si tú me lo permites, de comentar cómo los ciudadanos incidimos en la política pública de nuestro país, pero hoy es el momento de activarnos como observadores electorales, como conocedores de lo que están diciendo los partidos políticos y candidatos, pero sobre todo de hacer valer nuestro voto en las urnas en el próximo periodo que ya estamos precisamente por iniciar de campañas y precampañas. Finalmente, doctora, ¿a qué atribuye que las mujeres voten más que los hombres por igual en la Ciudad de México que en la República? Mira, yo creo que el reto, yo diría, no creo que haya una cuestión que podamos atribuirlo, sino simplemente cómo generamos ese interés en la política pública. Ustedes, los medios de comunicación, tienen un papel fundamental, y afortunadamente en nuestra ciudad pues hay toda esa conciencia que ustedes están generando, que ojalá podamos manejarla a nivel nacional. En las zonas más alejadas, en las zonas más vulnerables, pues todavía encontramos que muchas mujeres o son presionadas para tener un voto específico, o en su momento incluso pues que no las dejan ejercer ese derecho. También a ellas tenemos que ayudarlas. Estamos haciendo conciencia en varios estados con conferencias
para hacer visible la violencia de género política cuando se trata de impedir ya sea el ejercicio del voto o de ser votada. Entonces, ahí estaremos trabajando también en este escenario. Y gracias por tu compromiso, Federico, y por estos minutos tan especiales para poder mandar estos mensajes. Bueno, ya finalmente, doctora, agradeciendo su disposición de platicar con la audiencia de Radio Cañón. Vaya tarea tiene usted, fíjese, y lo sabe mejor que nosotros, los grupos de edades jóvenes adultos, entre 19 y 34 años, en la lista nominal, pero del 2018, equivalían, al 29.7 millones del electorado. Si usted encuentra la clave o la magia positiva para llevar a estos jóvenes a las urnas, doctora, créame que México pues será una democracia envidiable en el mundo. Así es, y déjame decirte, creo que parte de esa clave es que jóvenes comprometidos nos ayuden a comunicarnos con otros jóvenes, sumarlos, subirlos a este barco de la democracia y que juntos vayamos hacia tener esa democracia que tú acabas de señalar, que pueda ser una democracia participativa y activa. Entonces, créeme que estamos en eso, sumando a los jóvenes a través de las comisiones de jóvenes de Coparmex, de los capítulos universitarios, invitándolos a que sean ellos quienes digan cómo podemos subir al resto de los jóvenes que faltan para que la democracia en ese periodo de edad sí se ejercite de manera activa, que es lo que necesitamos lograr. Muchas gracias, doctora María de Los Ángeles Fromow, presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático de la Confederación Patronal de la República Mexicana, por tomar aquí en la Ciudad de México, tomar esta llamada y cuente con la anuencia de mis directivos, con todo lo que usted requiera para fomentar la cultura del voto hacia el 2024. Muchísimas gracias y te agradezco este espacio, sobre todo porque estamos en tiempos en que sumamos, como tú lo estás haciendo con nosotros, y tienes nuestro compromiso para seguir creando democracia en nuestro país. Gracias por todo, Federico. Gracias a usted, doctora. Mucho éxito en su nueva encomienda. Nosotros llegamos a la parte final de este espacio. Ingeniero, muchas gracias por todo tu apoyo. Al colega Mejía también. Siga en la programación de Radio Cañón 760 El Cuadrante con contenidos plurales que le llevarán a una mejor toma de decisiones. 12:57. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.